Un camerino asfixiante y casi a oscuras. Se escucha el chirrido de un cierre metálico, un jadeo, una respiración rota. Una mujer está siendo embutida en un implacable vestido de corte sirena, decenas de ganchos apretando su cintura, lentejuelas que brillan como escamas de hierro. Ella es la fantasía, la vampiresa absoluta de México, la encarnación del deseo. Pocos saben que detrás de esa asfixiante perfección anatómica agoniza un espíritu completamente roto. La mujer más deseada de toda una nación vivió en el silencio más absoluto como la viuda más solitaria del espectáculo. ¿Qué sucede cuando tu arma más seductora se convierte en la camisa de fuerza que aprisiona tu alma para siempre? Para entender el origen de esta asfixia dorada, hay que sumergirse en la miseria. Guadalajara, mediados del siglo XX. Un México dictado por el machismo implacable y una doble moral eclesiástica asfixiante. En este escenario árido nace y crece María Victoria. La pobreza es un juez que no acepta lágrimas. Para una joven sin recursos, las opciones de supervivencia eran mínimas. Sin embargo, la genética le entregó un arma biológica ineludible, una voz gutural arrastrada que sonaba como un lamento musical y paralizaba a quien la escuchara. Y un cuerpo de proporciones matemáticas que desafiaba la gravedad. Pero la perfilación psicológica nos lanza una advertencia. En aquella sociedad santurrona, exhibir ese nivel de sensualidad innata no era una bendición. Era un pasaporte directo a la marginación y al desprecio público. Si se mostraba libremente, la destruirían sin piedad. Es aquí donde la mente de la joven ejecuta una maniobra de supervivencia brillante, pero a la vez letal. Una violenta disociación de la personalidad forjada a la fuerza. María comprende que debe caminar sobre el filo de una navaja. Aprende a jugar el juego más peligroso del espectáculo, insinuarlo absolutamente todo sin revelar nada de piel. Comienza a cantar con una lentitud pecaminosa, pero envuelta en vestidos que son verdaderas armaduras de tela ajustados hasta el dolor que cubren desde el cuello hasta sus tobillos. Se transforma en la máxima arquitecta del erotismo contenido. Visualicen el ritual en la oscuridad detrás de la pesada cortina de terciopelo rojo. Segundos antes de salir al escenario a provocar el delirio colectivo de miles de hombres, la autodenominada vampiresa bajaba la cabeza, cerraba los ojos y se persignaba con una devoción temblorosa. Esa era la brutal dicotomía de su existencia. Mientras construía en el imaginario popular el imperio de la mujer fatal devoradora de hombres, su vida privada operaba bajo las reglas estrictas de un monasterio. Su núcleo era el de una mujer de arraigada fe católica temerosa de Dios, profundamente tradicional. Su mente recitaba rosarios en la penumbra. Su cuerpo provocaba infartos bajo los reflectores. Esta colisión de dos mundos marca la construcción de su propia cárcel. Su silueta y su voz mutaron en un producto de consumo nacional, una mercancía altamente rentable. Pero su alma, aterrorizada por el juicio moral y el escándalo social, se atrincheró en el silencio. La joven había logrado escapar de las garras de la miseria, es cierto. Pero al hacerlo firmó un contrato irrevocable para convertirse en la prisionera voluntaria del deseo colectivo. A partir de ese preciso instante, la verdadera María dejó de pertenecerse a sí misma. Había nacido la inalcanzable diosa del corte sirena, y las frías rejas de su celda de lentejuelas comenzaban a cerrarse de golpe. Las décadas de los 50 y 60 no solo atestiguaron su ascenso, fueron devoradas por ella. Nace la leyenda innegable. La mujer que desafiaba las leyes de la física y la moral con su anatomía. Hablemos de cifras frías, de los números exactos que construyen imperios. Sus discos de acetato no se vendían, se agotaban en cuestión de horas. Acumuló discos de oro y platino como quien colecciona monedas sin valor. Las marquesinas del legendario Teatro Blanquita se paralizaban cada noche. Había filas interminables. Miles de hombres apretujados pagando sumas exorbitantes en la taquilla con un único objetivo: verla caminar. ¿Y qué manera de caminar? Visualicen el escenario. Las luces bajan hasta casi la penumbra. El silencio en la sala es absoluto, tenso. De pronto, ella aparece. Está envuelta en un vestido de corte sirena tan estrecho, tan mecánicamente inhumano que le prohíbe dar un paso normal. Solo puede avanzar arrastrando los pies milímetro a milímetro. Ese caminar agónico, nacido puramente de la restricción física más absoluta, fue bautizado por la prensa nacional como el pináculo supremo del erotismo. Luego llegó el monopolio de la televisión. Su consagración definitiva con el icónico personaje en La criada bien criada.
Rompió todos los récords de audiencia imaginables en la historia del país. Permaneció años ininterrumpidos en el aire monopolizando el horario estelar y dictando la cultura popular. María Victoria ya no era simplemente una cantante o una actriz exitosa. Se había convertido en una institución, en una religión pagana de la seducción. El dinero fluía como un río violento e inagotable. Las portadas de todas las revistas se peleaban por imprimir su rostro. Los magnates le enviaban regalos. Era la reina absoluta e indiscutible de un reino forjado en lentejuelas curvas peligrosas y suspiros ahogados. Pero la regla inquebrantable de la fama dicta una condena mientras más incandescente es la luz de los reflectores, más densa, gélida y negra, es la sombra que se proyecta a tus espaldas. Apliquemos el bisturí psicológico a este triunfo espectacular. En la cima absoluta de la pirámide de cristal, la disonancia cognitiva comenzó a asfixiarla lentamente. El público amaba con una locura casi violenta a la vampiresa, a la tentación encarnada que cantaba con una voz jadeante. Exigían obsesivamente que el vestido fuera cada vez más apretado, más restrictivo, más irreal. Poco a poco el personaje comenzó a tragar viva a la mujer. La sociedad la coronó unánimemente como su fantasía inalcanzable. Pero en secreto el peso monstruoso del mito aplastaba a la verdadera María. El traje de sirena, la fuente inagotable de sus millones, y su poderío mediático se transformó de manera sutil y macabra en una prisión ambulante. Un corsé de tela gruesa y expectativas públicas que le cortaba la respiración. No solo en el escenario, sino en lo más profundo de su alma. ¿Cómo puedes respirar en la cima del mundo cuando el uniforme que te dio el éxito no te permite siquiera llenar tus propios pulmones de aire? Mientras el país entero deliraba de placer, viéndola en la pantalla, nadie quería escuchar el silencio sepulcral que la aguardaba al final del pasillo, cuando el maquillaje finalmente desaparecía. Las luces se apagaban y el pesado vestido de sirena caía por fin al suelo de su habitación. La perfección física inalcanzable siempre exige un precio sangriento. Visualicen la silueta. Un reloj de arena extremo que desafiaba cualquier lógica anatómica humana. 40 y tantos centímetros de circunferencia de cintura. En los pasillos oscuros de los estudios de televisión y en las redacciones de la prensa de espectáculos comenzó a gestarse una leyenda urbana verdaderamente macabra. Se rumoreaba fuertemente que la bondad de la naturaleza no era la autora de ese milagro visual. Diferentes cronistas especulaban en voz baja sobre intervenciones clandestinas en quirófanos ocultos. Hay quienes afirman categóricamente que la diosa del corte sirena fue sometida a una brutal y secreta cirugía para extirparse las costillas flotantes. El objetivo era uno solo: encoger su cintura hasta un límite sobrehumano y complacer el hambre visual y voraz de todo un país. Ella siempre lo negó con una sonrisa ensayada. Pero el dolor del cuerpo nunca miente. La verdad sepultada bajo los reflectores revela una rutina de preparación que raya en el terror. Imaginen el calvario diario. Horas de encierro claustrofóbico antes de salir a escena. Asistentes tirando con fuerza bruta, casi sádica, de los cordones de un corsé diseñado específicamente para asfixiar. Versiones no oficiales y testimonios de camerino aseguran que las varillas de metal y acero terminaban clavándose profundamente en su piel, dejándola en carne viva y haciéndola sangrar en silencio. Los desmayos repentinos por la falta severa de oxígeno en sus pulmones eran un secreto a voces. Colapsos físicos que su equipo encubría rápidamente, reanimándola a bofetadas de alcohol para empujarla de nuevo bajo las luces antes de que el telón se levantara. El famoso vestido de sirena nunca fue una simple prenda de alta costura. Era en la práctica clínica un instrumento de tortura medieval meticulosamente forrado en fina pedrería. Pero lo verdaderamente perturbador no era el tormento de la carne. Era el abismo de su mente. Cualquier perfilador esperaría que la vampiresa más famosa de América Latina tuviera una vida íntima envuelta en desenfreno, escándalos nocturnos y pasiones desbordadas. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, el panorama era escalofriante por su total e insoportable silencio. No existían fiestas salvajes en su casa. No había amantes ocultos escapando por las madrugadas. La mujer que materializaba las fantasías más prohibidas de millones de hombres mexicanos terminaba su turno de seducción. Llegaba a su habitación, se arrancaba el corsé manchado de sangre y se arrodillaba en la penumbra para rezar el rosario, con devoción fanática. Su vida real era hermética, paranoica y casi monástica. Esta disociación es una bomba de tiempo psiquiátrica.
Pocos saben que ella vivía en un estado de terror permanente. Tenía un pavor irracional al juicio moral de la misma sociedad machista que le pagaba por su imagen. Usaba el puritanismo religioso para limpiar la culpa de su provocación artística. El personaje se convirtió en un parásito autónomo que exigía sacrificios diarios. Si estás dispuesta a asfixiar tus propios pulmones y a sangrar en la oscuridad para alimentar el deseo de un continente entero. ¿Qué parte de tu humanidad sobrevive para poder amar de verdad? 1974. El año en que la guadaña de la tragedia partió su vida en dos. El destino tiene un sentido del humor macabro cuando se trata de las leyendas. Visualicen la ironía más cruel de la existencia humana. Aquí estaba la mujer más codiciada de todo el continente. Millones de hombres estaban dispuestos a arruinar sus vidas, a entregar hasta el último centavo de su fortuna por una simple mirada o un roce de sus manos. Pero el corazón de la vampiresa era un fuerte inexpugnable. Ella amaba única, exclusiva y devotamente a un solo hombre en el mundo, el carismático cantante y locutor Rubén Cepeda Novello. Él no era un simple esposo, él era su escudo de acero, el ancla emocional que evitaba que la maquinaria de la fama la volviera loca. Era el único ser humano en todo el país que abrazaba a la mujer devota, tradicional y asustada en lugar de adorar al personaje de lentejuelas. Y de repente, sin previo aviso, la muerte cruzó la puerta de su hogar y se lo arrancó de tajo. El colapso fue total, absoluto, destructivo. El fallecimiento repentino de Rubén no fue solamente una viudez prematura, fue la aniquilación completa de su frágil ecosistema emocional. La mujer que vendía la fantasía del amor ilimitado se quedó instantáneamente con los brazos vacíos. Lloró en la oscuridad de su recámara hasta que la garganta le sangró, rogándole al Dios que tanto veneraba que le devolviera a su protector. Pero los milagros no ocurren en el mundo del espectáculo. El luto amenazaba con devorar los pocos restos de su cordura. La empujó al pozo más negro y profundo de la depresión clínica, dejándola destrozada, aterrorizada y sola con sus hijos. Aquí es donde la industria del entretenimiento se quita la careta de glamour y revela su verdadero rostro sociópata. El duelo es un derecho humano, un tiempo sagrado para sanar. Pero la fama es una bestia voraz que no respeta ataúdes ni lágrimas. La industria le lanzó un ultimátum silencioso e implacable. Una fantasía sexual no tiene absolutamente ningún derecho a estar triste. Una diosa de la seducción no puede presentarse ante su público vestida de luto y con los ojos hinchados. Pero las deudas no se detienen. Los contratos ya estaban firmados con tinta de sangre y sus hijos necesitaban comer. Visualicen la tortura psicológica en su máxima expresión. El acto de crueldad más brutal documentado en su biografía. Encerrada en su camerino con el corazón literalmente reventado por el dolor, María Victoria fue obligada por las circunstancias a tragarse sus propios gritos de agonía. Asistimos a la macabra resurrección del monstruo. Sus asistentes la tomaron de los brazos. Apretaron sin piedad los ganchos de acero de su asfixiante corsé de corte sirena. Cada jalón de la tela era una cuchillada directa a su luto. Le ordenaron secarse las lágrimas a la fuerza. Le pintaron una enorme y roja sonrisa de lujuria sobre un rostro cadavérico y desfigurado por la depresión. Y entonces ocurrió el clímax del horror escénico. Se abrió el pesado telón. La viuda enlutada dio un paso al frente al borde del abismo y se transformó automáticamente en la vampiresa. Caminó arrastrando los pies hacia el micrófono. Comenzó a mover las caderas. Cantó con esa voz jadeante, arrastrada y pecaminosamente sensual. Abajo en las butacas, miles de hombres aullaban, aplaudían y devoraban su cuerpo con la mirada en un estado de éxtasis salvaje. Nadie, absolutamente nadie en ese teatro repleto se dio cuenta de la monstruosa verdad. Ningún fanático comprendió que la mujer que se retorcía de placer frente a sus ojos en realidad estaba muriendo lentamente por dentro, cantándole desde el fondo del infierno al único hombre que ya no podía escucharla. ¿Cuánta fuerza sobrehumana o cuánta locura irreparable se necesita para seducir a las masas mientras sientes cómo tu alma se pudre de tristeza bajo un vestido de lentejuelas? La confesión definitiva de María Victoria no está escrita en ningún diario íntimo. No fue revelada en una entrevista televisiva, rodeada de pañuelos y lágrimas. La verdad suprema se encuentra cifrada en la tela, en el acero de sus vestidos y en el silencio sepulcral de sus noches de viudez. Resolvamos aquí el oscuro enigma que planteamos al inicio de este descenso a la locura. ¿Por qué se negó a soltar el personaje?
porque incluso en la vejez, cuando ya no necesitaba el dinero ni la fama, se siguió embutiendo en ese corsé asfixiante de corte sirena. La psiquiatría clínica nos ofrece una respuesta que hiela la sangre. El dolor físico anula el dolor emocional. Ese es el secreto más perturbador de toda su existencia. La asfixia de sus pulmones, la carne marcada por las varillas de metal, la imposibilidad de respirar con normalidad. Todo eso se convirtió en su analgésico más potente. La tortura corporal del vestido la obligaba a concentrarse en sobrevivir al escenario, impidiéndole pensar en la tumba de su esposo. Esta es la respuesta silenciosa al dolor absoluto. Al atar esos corsés, hasta casi asfixiarse, la falta de oxígeno adormecía su cerebro. En ese estado de trance autoinducido, el luto se volvía un poco más manejable. Era una automutilación silenciosa y elegantemente disfrazada de moda. Visualicen el mecanismo de defensa perfecto. La coraza de la vampiresa. Ella comprendió que si mostraba al mundo a la viuda destrozada, la piedad del público terminaría por destruirla por completo. Así que tomó la decisión más dura que un ser humano puede tomar: enterrarse en vida dentro del mito. Utilizó la lujuria de los hombres como un inmenso y resplandeciente escudo de acero. Mientras millones de miradas estuvieran clavadas morbosamente en sus caderas exageradas, en su cintura imposible y en sus labios rojos, nadie se atrevería a mirar sus ojos. Nadie podría ver el abismo insondable de soledad y tristeza que habitaba en su mirada. Su cuerpo era el señuelo perfecto para desviar la atención de un alma completamente muerta. El mito devoró a la mujer porque la mujer así lo suplicó. Prefirió ser recordada eternamente como una deidad inalcanzable de la seducción antes que como una víctima trágica del destino. La prisión del corte sirena nunca fue una imposición de los productores. Fue la tumba dorada que ella misma construyó para poder seguir respirando en un mundo donde su único y verdadero amor ya no existía. ¿Qué tan profundo y desgarrador debe ser el abismo de tu soledad para que elijas convertirte en la eterna fantasía de extraños solo para no tener que enfrentar el vacío aterrador de tu propia realidad? Hoy, con más de 90 años, María Victoria sigue siendo un espejismo inquebrantable. Cuando aparece esporádicamente ante las cámaras, lo hace envuelta en esa misma elegancia asfixiante, con el cabello impecable y la postura de una reina inamovible. Sigue siendo la belleza sin edad, el monumento vivo a una época dorada que ya no existe. Pero esa es solo la última capa del gran engaño. Detrás de las pesadas puertas de su hogar, lejos de los aplausos y los flashes, el tiempo se detuvo en 1974. La mujer que alimentó los sueños más prohibidos de todo un continente pasó el resto de su larga existencia guardándole una lealtad absoluta y silenciosa a un fantasma. Nunca volvió a casarse. Nunca permitió que otro hombre ocupara el vacío de su cama. La biografía de María Victoria es en el fondo la autopsia de un martirio exquisito. Nos arroja a la cara la ironía más cruel, sádica y dolorosa del mundo del espectáculo. La deidad absoluta del erotismo mexicano fue paradójicamente la monja más devota de su propio luto. Su cuerpo perteneció a millones de hombres que pagaban por admirarla, pero su alma le perteneció únicamente a uno que ya estaba bajo tierra. Al final, cuando las luces de todos los teatros del mundo se apagan de forma definitiva, no es el majestuoso y legendario vestido de sirena el ataúd más hermoso, asfixiante y perfecto que jamás se haya diseñado para enterrar la libertad de una mujer viva